aquí estamos ahora, ¿verdad? Pero todo es porque el Señor mueve las cosas. Nada pasa sin que el Señor tenga el control sobre todas las cosas. Amén. Así es que entonces, en esta noche, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos están listos? ¿Pero para qué están listos? ¿Qué tal si les digo que para otra cosa? Ok, ¿cuántos listos hay aquí? ¿Cuántos listos? ¿Cuántos son listos? Bueno, realmente podemos jugar con esas palabras, ¿verdad? Pero no es lo mismo ser listo y estar listos, ¿verdad? Entonces lo que quiero preguntarles en esta noche es si estamos listos para cuando venga el Señor, si estamos listos realmente para la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Y si realmente sabemos en todo caso qué significa eso, qué significa la segunda venida del Señor, qué significa cuando hablamos del arrebatamiento, qué significa cuando hablamos del día del Señor. Tal vez es algo que no está constantemente en nuestra mente, o tal vez no tenemos o tenemos la certeza de que es algo que es verdadero y que puede ocurrir en cualquier momento. No sé si tú te despiertas todos los días pensando que hoy será el día. ¿Alguien de aquí se despierta así? Y tal vez por eso esta sea la razón por la cual muchas veces actuamos como actuamos y decimos las cosas que decimos y nos empezamos a acomodar a las cosas de este mundo y decimos, bueno, sí sabemos que el Señor viene, ya hemos escuchado que en cualquier momento sí sabemos que está a la vuelta de la esquina, pero nuestras acciones, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar demuestran otra cosa. Y podemos decir que entonces la venida de nuestro Señor está muy lejos. Les quiero poner una ilustración. Imagínese a un niño pequeño que anhela tanto el tener una bicicleta. Y un día su papá lo toma en sus brazos y le dice, ven hijo mío, esta semana que viene te prometo que cualquiera de estos días de la semana te voy a traer tu bicicleta. ¿Qué cree que va a pasar con el niño? Todos los días va a estar ansioso esperando que llegue su papá. Él sabe que a las 4 de la tarde termina él su turno, para las 4:30 ya está en la casa. Imagínese el niño viendo el reloj que son las 4, luego que son las 4:15, 4:25, y él ya está esperando ahí en la puerta, 4:30, esperando todos los días porque el papá ya le prometió que le iba a traer una bicicleta. No le dijo exactamente el día, pero le dijo que en esa semana iba a venir. Si nosotros esperáramos la venida del Señor de esa manera, todos los días que nos despertáramos dijéramos, Señor, hoy es el día. Y hoy quiero vivir de acuerdo a tus propósitos. Quiero vivir de acuerdo a como tú me has enseñado, porque quiero que me encuentres en el lugar correcto cuando venga el arrepentimiento. Amén. ¿A cuántos quieren que los encuentre el Señor haciendo su voluntad? Amén. Entonces, de la misma manera, un cristiano debe esperar con ansias el regreso de su Padre. Y para esto entonces vamos a entrar ahora sí a lo que es, acompáñenme en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y cuando esté ahí, si se puede poner de pie, y vamos a leer la palabra del Señor. Sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces dice la palabra, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, y cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos entonces. Señor Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra de esta noche, Señor, que nos habla, Señor, de muchas maneras, mi Dios. Es una hermosa carta, Señor, donde podemos aprender, mi Dios, las cosas que vienen a futuro y tener una certeza de que las cosas que tú dices, Señor, son ciertas. Lo que tú dices que va a suceder, Señor, que es cierto, mi Dios. Que sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas. Y en esta noche, Señor, estamos aquí para escuchar tu voz, Señor, y aprender más de tu palabra, Señor. Y que nos muestres que mientras tanto llega ese día, mientras llega ese hermoso día, Señor, que nos muestres qué es lo que tenemos que hacer. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás ahí con nosotros y que no nos dejas solos, Señor. Porque una de tus promesas es que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Y sabemos y confiamos que tú eres el que nos guía, tú eres el que nos da la fuerza para seguir, Señor. No estamos solos en esta lucha que tenemos día a día, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, entonces veamos un poquito el trasfondo de las cartas de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. ¿Ah? Está un poco medio largo ese nombre. Dice, son muy interesantes porque nos da una forma detallada de los acontecimientos que habrán de venir, como el arrebatamiento y el día del Señor. Uno de los temas principales de la primera carta a los tesalonicenses es el arrebatamiento. Y Pablo había dejado bien en claro esta enseñanza al punto de que tanto él como ellos creían en su corazón que en cualquier momento ocurriría. Pablo los animaba y exhortaba a que vivieran una vida que agrada a Dios, a vivir una vida en santificación, porque Dios estaba cerca. Es como dijimos al principio, si nosotros fuéramos ese niño que estábamos con ansias esperando a que llegara nuestro Padre, les aseguro que nuestra vida sería diferente. Trataríamos de vivir una vida que agrada a Dios y una vida en santificación. Dice que vivían en expectación constante de su venida y guardaban con amor y entusiasmo la manifestación de Cristo. Pero, ahí viene el pero, empezaron a suceder cosas que afectaban el gozo que tenían. Empezó a haber persecución y problemas, y con ello entonces surgieron preocupaciones y preguntas. Y una de las preguntas más comunes que ellos tenían era, ¿qué sucede con los cristianos que mueren antes de que Él venga? Sí, la pregunta era válida porque ellos sabían que en cualquier momento el Señor venía por ellos. Pero también empezó a haber este tipo de problemas, las persecuciones, y familiares de ellos, amigos, hermanos de la congregación que estaban partiendo, y ellos no sabían qué estaba pasando con esas personas. Pensaban que se estaban perdiendo del gozo, se estaban perdiendo de la oportunidad de irse con el Señor. Pero qué mejor Pablo para que nos explique entonces y nos dé la respuesta de esa pregunta. Veamos la respuesta en Primera de Tesalonicenses 4:13.
donde Pablo explica con detalle acerca de lo que es el rapto. ¿Cuántos quisieran que el rapto ya viniera? Bueno, entonces aquí Pablo nos da algo bien detallado de lo que va a suceder. Dice entonces, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora aquí en el capítulo 2, donde estamos estudiando entonces, en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, nos damos cuenta entonces el estado de angustia y el estado de terror, de alarma que se había apoderado de la iglesia. Leamos nuevamente el versículo 1 y el 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, una de las preguntas que ellos tenían era que qué pasaba con los que habían muerto en Cristo. Pablo les responde, ¿verdad?, lo que ya leímos en la primera carta, en el capítulo 4, y ahora aquí tienen otra situación. Porque ya estaba habiendo problemas en ese tiempo, porque ya estaba habiendo persecución. Ellos pensaban que ya estaban en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? El día del Señor es el día en que el Señor iba a venir y iba a derramar su ira contra aquellos que no estaban de acuerdo a su voluntad. Pero Pablo les había explicado que antes de que viniera el día del Señor, que antes de que viniera la ira del Señor, tenía que haber pasado primero el arrebatamiento. Pero ellos ya pensaban que ya había pasado el arrebatamiento, que ya había venido el rapto y que ellos se habían quedado ahí. Imagínense ustedes si hoy nos dijeran: ¿saben qué? Acaba de pasar el rapto y nosotros estamos aquí. ¿Qué pasa si nos dicen: ¿saben qué están haciendo aquí si ya vino el rapto? ¿Para qué estamos aquí ya? Entonces era un temor que se había apoderado de la iglesia, porque ellos pensaban que ya se habían quedado, que ya estaban empezando a vivir el día del Señor. Y por eso, al parecer, habían surgido falsos maestros que andaban engañando y divulgando estas cosas, como también algún escrito fraudulento que empezó a circular entre la iglesia diciendo que venía de parte de Pablo. Pablo los exhorta y les dice que no se dejen mover fácilmente. En versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esta expresión se empleaba para aludir un terremoto, o también para cuando una nave, un barco, en medio de la tormenta se soltaba de la ancla, ¿verdad?, porque era sacudido, era movido. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que nos mueve fácilmente?
¿Qué es aquello que nos hace tambalear y muchas veces dudar de nuestra fe? Aquí Pablo les está diciendo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Tal vez los problemas que podamos tener con nuestros hermanos, con algún familiar, con algún hijo, nos pueden mover. Tal vez alguna enfermedad que te está oprimiendo o que te está agotando puede mover nuestra fe. Pero no es lo que sentimos, es lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Cristo tiene el control, que el Señor viene y viene pronto. Aunque el mundo allá afuera quiera negar que la segunda venida viene, aunque el mundo quiera negar que existe el infierno, como ya hemos escuchado, sabemos que viene la ira del Señor. Sigamos leyendo versículo 13. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Paremos un poquito ahí. Ahora Pablo entonces les empieza a citar algunos sucesos que tienen que ocurrir antes de que venga el día del Señor. En el término apostasía se empleaba para describir una rebelión militar, política o religiosa. En otras palabras, apostasía significa rebelarse contra Dios. ¿Qué es lo que vamos a tener este domingo cuando vayamos allá a la playa? Bautizos. ¿Y qué significa el bautizo? A ver, los estudiosos. ¿Obediencia? Bueno, una obediencia es una declaración pública de nuestra fe, donde declaramos que nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Amén? Muertos al pecado y vivos con Cristo. La apostasía viene siendo lo contrario. Es una declaración pública de que tú niegas tu fe. De que ahora dices, ¿sabes qué? Yo pertenecía a esta iglesia y ahora dejo todo, renuncio y niego que una vez fui cristiano. De eso es lo que nos está hablando. Eso es lo que significa la apostasía. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hasta que no venga esa parte, va a venir el día del Señor. Y este suceso, esta palabra no está hablando en la apostasía general que podemos ver hoy en día, porque eso lo vamos a ver desde ahora hasta el final de los tiempos. ¿Cuánta gente vemos que niega su fe todos los días? Pero aquí está hablando de un suceso específico. Y vamos a seguir leyendo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 3 y el 4, seguimos leyendo el 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces en los versículos 3 y 4 Pablo está describiendo al personaje que se le conoce como el anticristo. En Daniel capítulo 9 versículo 26 nos hablaba de este mismo personaje y lo mencionan como un príncipe que ha de venir. En Daniel capítulo 7 versículo 8 le llaman el cuerno pequeño. Y Juan en Apocalipsis capítulo 13 lo llama la bestia. Todos estos son los nombres del anticristo. Versículos 6 y 7 dice, y ahora vosotros sabéis lo que tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, como podemos ver, antes de que venga la venida del Señor, primero tiene que haber el arrebatamiento, después la venida del Señor, el arrebatamiento, luego el anticristo y luego la venida del Señor.
¿verdad? Entonces, nosotros, cuando se habla de estos temas, muchas veces la gente de allá afuera que no conoce del Señor, se les hace a veces un poco que es algo terrible que va a pasar, que es un suceso que muchas veces quieren negar por no tener en su corazón o no tener esa claridad de que sí va a suceder. Pero para nosotros, los que ya conocemos, es un momento de alegría. Tiene que ser un momento que estamos esperando. ¿Por qué? Porque es la venida del Señor por nosotros. Es la venida del Señor por su iglesia. Y como lo vimos ahí, que estaremos con Él junto cuando Él venga sobre las nubes y nos encontremos todos juntos. Así es que nosotros vamos a ser arrebatados, después vendrá el anticristo y por 3 años y medio dice que Él estará gobernando con paz y la tierra se mirará como que estará prosperando, pero después los otros 3 y medio años que le quedan, será Él el que gobierne y entonces vendrá un gran temor, ¿verdad? Y la tierra se llenará de oscuridad y habrá mucho dolor. ¿Por qué? Porque el anticristo empezará a hacer de las suyas. Pero aquí algo que nos está diciendo en el versículo 6 es que dice que hay algo que lo detiene. Es por eso que todavía no lo podemos ver, o es por eso que todavía no se manifiesta. Y muchos eruditos dicen que posiblemente algo de lo que lo detiene es la fuerza, algo que lo detiene es el gobierno humano. Muchos dicen que la predicación del Evangelio, otros dicen que el Estado judío, que la Iglesia, el Espíritu Santo. Pero en realidad el poder que detiene al anticristo va más allá de poder humano o angelical. Se trata del poder de Dios. El poder de Dios, ¿por qué? Porque ahí vemos la soberanía del Señor, vemos que el Señor es el que tiene el control aún en los últimos tiempos. Es el que decide cuándo va a ser, a qué momento va a ser y los tiempos que vienen. Sigamos leyendo en el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 17 y 8 y Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué no vamos a Apocalipsis capítulo 17? Leamos del versículo 7. ¿Estamos ahí? Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito
y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces vemos que el Cordero, ¿verdad?, es el que va a acabar con la bestia, así como nos lo está diciendo aquí en el versículo 8, que entonces se manifestará aquel inicuo, la bestia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigamos leyendo versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí quiero hacer un poco de hincapié. Como estábamos hablando, para nosotros este tendría que ser un día que estamos esperando, un día que habrá regocijo, un día donde sabremos que estaremos cara a cara con el Señor. Pero aquellos, como lo dice aquí en el versículo 10, que no se arrepintieron, que se perdieron y que no recibieron la verdad del amor, que no recibieron el mensaje de salvación para ellos y para la bestia, el Señor ya tiene algo guardado para ellos. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde queremos estar? ¿Queremos estar con los que se van a ir en el arrebatamiento? ¿O queremos estar como estos que no reciben la verdad del amor para ser salvos? La pregunta para nosotros entonces es, ¿qué tenemos que hacer para estar listos? ¿Cómo es que estamos listos entonces para cuando el Señor venga? Así como les pregunté al principio, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para cuando el Señor venga? Después de, ahora ya nadie dice amén, ya no dicen, sí, estoy re listo. Pedro, en sus cartas, primera de Pedro 5, 8 y 4, 7, nos habla de que tenemos que estar con un espíritu sobrio, lo cual significa con un espíritu alerta, estar alertos y sobrios, porque el Señor está cerca. Veamos lo que dice primera de Tesalonicenses 5 y 6. ¿Estamos ahí? Ok, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar listos, que no durmamos. Sí, en Primera de Pedro también nos habla de que dice que el ladrón vendrá en la noche, ¿verdad?, cuando todos están durmiendo. Pero aquí Pablo en Tesalonicenses dice que eso va a ser para los que no conocen del Señor. Ellos sí van a estar durmiendo cuando el Señor venga. Pero para nosotros que ya conocemos debemos de estar despiertos, esperando su venida, no que nos encuentre dormidos. Veamos ya para terminar entonces Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. ¿Estamos ahí?
Dice versículo 35, entonces dice, estéis ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué no oramos? Señor Padre Santo, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra, mi Dios, que nos muestra y nos enseña, mi Dios, que tantas cosas que están por ocurrir, Señor. Así como Pablo y la iglesia de aquel tiempo, Señor, estaban ansiosos esperando tu venida, Señor, y tenían la certeza de que en cualquier momento ocurriría, Señor. Así también nosotros queremos estar, Señor. Queremos que todos los días esté eso en nuestra mente y que eso nos haga cambiar y hacer tu voluntad, Señor. Sabiendo que tú eres el que nos ayuda, que tú eres el que nos santifica día a día, Señor. Porque no lo hacemos con nuestras fuerzas, mi Dios. Ayúdanos a poder estar atentos, Señor, a no estar dormidos espiritualmente, Señor, sino estar buscando siempre de tu palabra, escudriñando tus escrituras, Señor, en la oración contigo, mi Dios, todos los días. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que en cualquier momento estaremos contigo por la eternidad, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor, porque no lo merecíamos. No merecíamos ni siquiera aún estar allá contigo, Señor. Pero a ti te plació. Tú así lo quisiste. Tú nos tomaste de la mano y nos sacaste del lugar donde estábamos para que estuviéramos allá contigo, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno y maravilloso. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a alabar a nuestro Señor, entonces, terminando. ¿Cuántos tienen la fe como un grano de mostaza? Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, moverá, moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá, moverá, moverá.
¿A quién? La montaña. Muévete y esa montaña se moverá. Moverá, moverá, Y esa montaña se moverá. moverá, moverá, Y esa montaña se moverá. moverá, moverá, Y esa montaña se moverá. moverá, moverá. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Y cómo no alabarte, Señor, cómo no exaltarte, sí. Tú todos los días, Señor, nos muestras tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor. Te pido que sigas con nosotros, Señor, en nuestro camino cuando vayamos de regreso a nuestra casa, Señor. Que tú cuides nuestros pasos, así como lo has hecho siempre, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.